Gracias por estar ahí. Agradecemos a nuestro Dios por permitirnos pues la oportunidad de poder compartir una vez más una palabra con cada uno de ustedes. Gracias a Dios y a ustedes por el apoyo que nos dan y que nos permite seguir creciendo en este canal, en este propósito ministerial que el Señor ha puesto en nosotros, para que podamos ser de edificación y ser bendecidos recíprocamente a través de todo lo que hacemos en este lugar. Yo sé que usted pues está siendo bendecido, me lo hacen saber, los hermanos seguidores que tenemos en este canal siempre nos escriben tanto en los comentarios como a través del WhatsApp ministerial y siempre nos escriben pues dándonos ese aliento y reconociendo que estamos siendo bendecidos con lo que hacemos aquí. De verdad que de mucha satisfacción para mí que usted sea bendecido y edificado con el contenido que hacemos, el propósito que tenemos. Quiero recordarle antes de empezar con el tema de hoy, que los lunes 9 de la noche, hora República Dominicana, tenemos el programa El Interactivo con el Pastor Almanza. Muchas personas que siempre tienen la inquietud, quieren que se les responda a los comentarios, sus preguntas, que quieren sugerir algunos temas para que lo tratemos aquí o en el mismo interactivo. Ese programa es excelente para eso. Ahí se está debatiendo muchos temas interesantes, la gente formula sus preguntas y debatimos temas con el propósito de edificación siempre. Así que el lunes 9 de la noche, hora República Dominicana, yo lo invito a usted a que entre al canal y pueda interactuar con nosotros en vivo. Lunes 9 de la noche, hora República Dominicana. Si no se ha suscrito a este canal, hágalo y déle a la campanita para que le lleguen las notificaciones de todo el contenido. ¿De qué vamos a hablar? De los anatemas del Evangelio. Varón, y ese tema, bueno, yo sé que muchos cristianos y hermanos que ven esto que hacemos aquí conocen quizá el término o la traducción, cómo se traduce la palabra anatema. El apóstol Pablo la popularizó por allá en Gálatas capítulo 1, creo que a la altura del verso 5. Él decía que todo el que predica otro evangelio al que hemos predicado, al evangelio de Cristo, sea anatema. La traducción lo que significa es sea maldito. Hay muchos que creen que solamente se ve ahora gente predicando cosas que el evangelio no dice, predicando una doctrina falsa. Sin embargo, esto viene de tiempos remotos. Ya en tiempos de la iglesia primitiva había muchos que se desviaron de la fe, se desviaron del conocimiento y pasaba eso también en Gálatas y pasaba en otros lugares. Personas que habían conocido el evangelio y se desviaban y creaban un evangelio nuevo, diferente. Los agnósticos, por ejemplo, una rama de ellos entró en esa parte también, en el agnosticismo, y los gnósticos también. Los gnósticos también era una línea de esos tiempos que también se desviaron y entraron en apostasía creyendo en muchísimas cosas, creando filosofías y fábulas de hombres. Un evangelio fuera de lo que Dios establece. Y eso lo podemos ver a través de la historia. Hay gente que son deístas, que dicen, por ejemplo, que hay un Dios, pero que ese Dios creó todas las cosas, estableció leyes y se olvidó del mundo. O sea, que no interviene en la historia, que no hay una relación personal del hombre con Dios, y eso es antibíblico totalmente. Hablaba del agnóstico, el agnóstico tiene sus creencias también, y el agnóstico cree que el hombre no puede conocer a Dios, y la Biblia dice que el conocimiento de Dios es la vida eterna, que esta es la salvación, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Entonces hay un problema con ello. Y los panteístas, por ejemplo, que dicen que Dios está en todo y que hay un Dios universal, pero no lo ven como un Dios personal tampoco. Entonces, eso estoy hablando de creencias filosóficas, pero cuando entramos también a la creencia religiosa y a las enseñanzas religiosas, nos damos cuenta de que hay mucha gente enseñando cosas que muchos se paran y dicen, pero espérate, la Biblia no dice eso. Entonces ahí entran los anatemas del Evangelio. ¿Hay anatemas del Evangelio en este tiempo? Claro que sí, yo creo que sí. Usted tiene su consideración y yo espero que en los comentarios nos lo deje saber. Pero yo sé que se va a identificar, algunas personas se van a identificar con lo que estamos diciendo. Y no soy yo que le estoy diciendo malditos a aquellos que predican otro evangelio. Es la misma palabra que dice que son unos malditos o unos anatemas aquellos que predican otro evangelio. El apóstol Pablo lo pone mucho más elevado el rango de esta palabra cuando dice, si aún nosotros o un ángel del cielo
le predicara otro evangelio, sea anatema. Escuche esto. O sea, si aún un ángel del cielo bajara y le predica a usted un evangelio diferente al que Jesús predicó, el que Jesús nos enseñó y le dijo a los apóstoles que le enseñen a que guardaran todas esas cosas, sea anatema, sea maldito. Y usted dirá, ¿y con qué propósito dice el apóstol Pablo que sea un ángel del cielo? Si solo son los hombres los que predicamos. Si son los hombres los que predican. Bueno, pero hay una religión, por ejemplo, que habla de una aparición de un ángel, y esa religión tiene muchísimos adeptos, que se apareció un ángel en América y que le dio unas tablas de oro a un personaje, y ahí estaba un evangelio diferente, y esa gente predica un evangelio diferente al que Jesús enseñó. Pero no solamente ellos, ¿cuántas religiones no hay? ¿Y están todas en lo correcto? Claro que no. Hay muchísimos falsos evangelios, enseñados y predicados por muchísimos falsos predicadores, falsos apóstoles, falsos maestros, falsos pastores. Entonces, la palabra suena fuerte, pero son unos anatemas del evangelio. Son unos anatemas del evangelio. Y no nos podemos sorprender, dice el apóstol, porque aún Satanás se viste como ángel de luz para engañar. Cuando se habla de doctrina de demonio, no es que un demonio se le presenta a usted como nosotros lo ideamos a veces en el imaginario humano prendido en candela, no. Es en personas que enseñan un evangelio que no es el bíblico, que no es el que está conforme a la sana doctrina. Entonces, ¿cuál es el evangelio que nosotros necesitamos? El que se apega a la sana doctrina. ¿Y cuál es la sana doctrina? El conocimiento de Dios y de su revelación al hombre. ¿Y cuál es la relación que el hombre tiene que tener con Dios? La parte de la religión que nos reconecta otra vez con Dios y nos restaura esa relación donde Dios nos dirige y nosotros vivimos conforme a su voluntad. Y cumplimos y tratamos de cumplir con los mandamientos y las leyes de Dios, apegados a las Sagradas Escrituras. Entonces, cuando hablamos de los anatemas del evangelio, es todo aquel que quiere enseñarle a la gente a hacer cosas que Dios no dice que debemos de hacer, que quiere dirigir a la gente no como dice el Señor, sino como a ellos les parece. Y nadie le puede decir nada, porque de repente cualquier persona que se levante en estos lugares, contrario a lo que dicen los líderes, apegado a las Escrituras y ellos no, es un rebelde. Y lo expulsan incluso a veces de muchísimos lugares. La gente ve rebeldía, desobediencia en personas que pueden conocer la Biblia muchas veces y apegarse a las Sagradas Escrituras y a la sana doctrina. Entonces, los anatemas del evangelio tenemos que cuidarnos de ellos. Y esto lo digo porque hay mucha gente con ese deseo de escuchar palabra de Dios. La Biblia dice que se amontonarían maestros por la comezón de oír. Y muchos se hacen maestros sin serlos, dice la Biblia. Yo veo mucha gente en las redes sociales haciéndose maestros sin serlo. ¿Y por qué digo que no son maestros? Porque cuando lo pasamos por un filtro, sus enseñanzas no son bíblicas. Sus enseñanzas no son correctas. Sus enseñanzas no están apegadas a la sana doctrina. Sus enseñanzas no están apegadas a lo que Jesús enseñó y mandó a que se guardara. Entonces, ¿cómo usted puede diferenciar la falsedad de la verdad? Conociendo la verdad. Usted quiere saber y conocer bien cuando un billete es falso y uno es verdadero. Conozca bien el verdadero y va a reconocer rápidamente el falso. Aunque a veces hay falsos que se parecen bastante al verdadero. Falsificaciones. Pero la Biblia habla de que hay personas que falsifican la palabra. Escuche esto. El apóstol Pablo dice que nosotros no somos como los que medran falsificando la palabra. ¿Qué es medrar? Los que buscan bienestar económico, algún bienestar propio. ¿Y por qué la falsifican la palabra? Porque si le enseñan correctamente ese bienestar que están buscando, eso que están buscando obtener de usted, no lo van a poder obtener porque no van a poder engañarlo. Entonces, los falsos anatemas del evangelio, ¿por qué son malditos? Porque engañan, porque falsean, cambian las Sagradas Escrituras por palabras mentirosas. Entonces, es una maldición que tienen sobre su vida. Todos, el apóstol Pedro dice que la destrucción no se tarda para ellos, porque hay gente que piensa que no va a suceder nada
con los que toman el evangelio como ocasión de mercadería o de negocio, o que quieren engañar a la gente de alguna u otra forma, con falsos evangelios. Evangelio que no es el evangelio del reino de los cielos. Hay un solo evangelio, el evangelio del reino de los cielos. Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado a la tierra, arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de parte de nuestro Señor tiempos de refrigerio a nuestra vida. No existe otro evangelio. Usted tiene que arrepentirse de sus pecados. No existe otra forma de salvarse. Y confesar a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Y apartarse del mal y del pecado para ser santificado por el Señor. Entonces, la sana doctrina nos instruye y nos enseña qué es la iglesia, quién es Dios, quiénes son los ángeles, quién es Jesucristo, qué es el Espíritu Santo. Nos enseña. Y como la sana doctrina nos enseña, lo que hacen los falsos, los anatemas del evangelio, es que no enseñan la sana doctrina, sino que se inventan un evangelio, una supuesta visión, una supuesta aparición de un ángel que le dio una revelación para formar un movimiento. Y empiezan a tener congregaciones sin la dirección de Dios y a llevar gente a la perdición, confundidos mucho y otros manipulados y engañados y extorsionados. Los anatemas del evangelio. Hoy estamos plagados de anatemas. Y es penoso decir esto, pero tenemos que abrir los ojos espirituales. He estado llevando unos temas en estos días para que la iglesia abra los ojos. Y abrir los ojos espirituales significa reconocer y ver lo que está aconteciendo a nuestro alrededor, discernir espiritualmente y hacer una diferencia entre lo bueno y lo malo, entre lo puro y lo impuro, entre el pecado y la verdad de Dios. Y cuando yo establezco esa diferencia y tengo ese discernimiento espiritual, voy a poder tomar la decisión correcta. Por eso el Señor dice, está delante de ti el bien y el mal, la vida y la muerte, escoge el bien, escoge la vida. No sigas a esos anatemas. No escuche esas palabras mentirosas. Por eso la Biblia dice que hay que traer otra doctrina que no sea la doctrina de Jesús, ni siquiera lo recibas en casa. ¿Por qué? Porque no te van a traer nada bueno. Si tú debates con ellos, le estás echando perlas a los cerdos. Si tú quieres convencerlos, no lo vas a lograr, al menos que no sea el Espíritu Santo de Dios que lo haga. ¿Por qué razón? Pues el hombre no convence a nadie. Y muchos de estos anatemas tienen ya un lavado de cerebro de su lugar de donde salen de origen a predicar y a enseñar un evangelio falso, donde sus líderes lo han engañado y lo han manipulado y le han enseñado cosas incluso para no aceptar que nadie le predique. Yo conozco religiones que van a las casas, que han ido a mi casa, y cuando yo abro la Biblia o voy a orar para que empecemos a compartir la palabra, ellos no están de acuerdo con eso. No regresan nunca más si usted conoce de la Biblia, entonces son anatemas. Están predicando otro evangelio, porque la Biblia dice que los hermanos tenemos que compartir y sobrellevarnos. Somos una sola iglesia, dice la Biblia. Tenemos un solo Salvador, que es Jesucristo, un solo mediador entre Dios y los hombres. Si alguien le enseña a usted que hay otro mediador o mediadora para usted salvarse, es un anatema. Está predicando otro evangelio. ¿Dónde habla la Biblia de que hay una mediadora para que usted pueda ser perdonado sus pecados a través de un rezo o de una oración? A ese ser o a ese supuesto santo o santa. Todo el que le predica eso, está predicándole un falso evangelio. Nosotros tenemos que aprender a cubrirnos de los falsos. ¿Y cómo? Leyendo las Sagradas Escrituras, conociendo más de la verdad de Dios. Para que esos anatemas no nos engañen con su evangelio falsificado. ¿Y por qué la Biblia habla de falsificar la palabra? Porque Satanás es un falsificador. ¿Qué fue lo que hizo en Génesis? Tergiversó la palabra, hablando con Adán y Eva, y lo hizo pecar. ¿Cuántas personas no siguen a muchos anatemas del evangelio? Porque falsifican la palabra y cosas que Dios estableció como buenas, ellos la usan para manipular. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, la prosperidad. Claro que el cristiano está llamado a ser próspero. Claro que la Biblia habla de hombres y mujeres prosperados por el Señor, económicamente estoy hablando. Aunque la prosperidad no es solamente económica y material, la prosperidad es espiritual principalmente. Pero para aquellos que hablan de la prosperidad económica, que yo no estoy en contra,
¿Por qué razón? Porque es bíblico, que el Señor bendice y prospera. La Biblia dice que Dios es el dueño del oro y de la plata, de la tierra, de su plenitud, del mundo, de los que en él habitan, incluso de nosotros. Entonces, si Dios es el dueño de todo, nuestro Dios es un Dios rico, en todo el sentido de la palabra. Ahora, lo que Dios no nos enseña a nosotros es que la prosperidad es el todo del hombre. La Biblia dice que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Entonces, si la Biblia dice que la vida del hombre no consiste en abundancia de bienes y que no hagamos riqueza en la tierra, sino en el cielo, entonces lo que me está diciendo es que yo no puedo amar las riquezas, porque el principio de todo mal es el amor al dinero, dice la Biblia, el amor a las riquezas injustas. Entonces, ¿de qué le vale al hombre, dice la Sagrada Escritura, ganar todo el mundo y perder su alma? ¿Qué recompensa dará por su alma? Está ahí en la Biblia. Entonces, si la Biblia me enseña a mí que la prosperidad es buena y que Dios es un Dios de prosperidad y prospera a sus hijos, yo no puedo desesperarme para ser prosperado. Yo no puedo creer que un negocio con Dios, de yo darle, Él me va a prosperar a mí porque yo le doy. Es que Dios me va a prosperar porque me ama, Dios me va a bendecir porque me ama. La Biblia dice que Dios ama al dador alegre. Yo no tengo que pensar que Dios me va a bendecir por dar, es que Dios me ama porque yo doy. ¿Y por qué yo doy? Porque yo tengo, no, porque de lo recibido de su mano, de eso damos, dice la Biblia. Nada tenemos que dar, sino que lo que recibimos, lo que Dios nos da, nosotros podemos compartirlo, pero es de Dios, todo lo que hay. Entonces, cuando hablamos de los anatemas del Evangelio, usted va a encontrar un evangelio muy diferente al que estamos predicando. Van a hablar de prosperidad, pero no le van a hablar de que esa prosperidad no depende de un negocio con Dios, porque quieren que usted le ceda a ellos cosas que ellos de manera humana no van a poder obtenerla, pero así es muy fácil engañando a la gente. Entonces, los anatemas del Evangelio, ¿cuántas cosas no se están haciendo para engañar a la gente? Se está falsificando el Evangelio, se está predicando un Evangelio también lleno de libertinaje, donde estamos viendo cosas increíbles, inimaginables quizás en algún tiempo para muchos que fueron cristianos hace mucho tiempo atrás y que todavía viven hoy en día. Cosas que aterran, donde se predica un evangelio donde usted puede vivir su vida como quiera y es cristiano. Un evangelio falso. Usted tiene que tener una renuncia, dice la Biblia, una abnegación para ser discípulo de Cristo. Ahora, si usted va a ser discípulo del hombre, usted puede vivir como usted quiera. Pero la Biblia dice que el que se une al Señor, un espíritu se hace con el Señor. Y que nosotros somos templo del Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, tenemos que tener una castidad, un pudor y una modestia en todo el sentido. El apóstol dice que tenemos que ser santos en toda vuestra manera de vivir. Santo en toda vuestra manera de vivir. Tiene que haber una diferencia de nosotros con el mundo, con las personas que no son cristianas. Usted no me puede decir a mí que somos iguales. Eso no es bíblico. El mundo es diferente a lo que son hijos de Dios. Los hijos de la tiniebla son diferentes. Dice la Biblia, ¿qué compatibilidad hay de la tiniebla con la luz? No la hay, los hijos de Dios con los hijos de la tiniebla. No hay ninguna compatibilidad. Somos muy disímiles, muy diferentes. Pero hay religiones de anatemas, predicadores del Evangelio, que están predicando que eso no es nada. Que usted puede vestir y vivir como quiera. Y no importa. Porque Dios lo que busca es el corazón. Eso es verdad. Dios escudriña el corazón del hombre, el único que lo escudriña. Y el cambio empieza de adentro hacia afuera, eso es verdad. Pero el que es santo completo. Usted no me va a decir a mí que usted no es santo de apariencia, pero tampoco me va a decir a mí que usted nada más es santo por dentro. Es santo por dentro y por fuera. En lo que pienso y en lo que hago. En lo que predico y en lo que practico. Eso es santidad completa. Todo vuestro ser, espíritu, alma, cuerpo, mis pensamientos, mi corazón, mis sentimientos, mi forma de hablar, de vestir, todo tiene que representar a Dios. Y eso está en la Biblia, eso no es un invento mío. Pero hoy hay anatemas del Evangelio predicando que no, que todo es cultural, que eso era gente retrógrada que enseñaba ciertas cosas. Y han cambiado el evangelio bíblico por un evangelio acomodado a culturas, acomodados a ideologías,
acomodados a filosofías introducidas con huecas sutileza, como dice el apóstol, encubiertamente, introducen esas herejías, esas falsas enseñanzas, y la gente las recibe porque se siente cómodo. Anatemas del evangelio. Desde que a usted le predican cosas que la Biblia no la apoya, que no están de acuerdo con las Sagradas Escrituras, abra los ojos. Donde los apóstoles iban, mucha gente escudriñaba para ver si era así como decían. Usted tiene que escudriñar para ver si lo que le están predicando es como dice la palabra, si no lo están engañando. Si usted es un nuevo creyente, si usted es una persona que tiene poco tiempo en el evangelio, busque maestros, en su iglesia tiene que haber. Busque líderes que le enseñen, que lo ayuden a conocer las Escrituras. Y si no lo hay en su iglesia, procure buscar algún maestro, alguna persona que pueda enseñarlo a conocer la verdad, para que no se deje engañar. Lo que lo va a cubrir a usted para no dejarse engañar es conocer la verdad. Lo que lo va a permitir ser libre en este camino es conocer la verdad. Lo que lo va a llevar a la salvación es la verdad. Por eso es que son anatemas los que predican un falso evangelio, porque la mentira que se está predicando lleva a la gente a la perdición. Anatemas del evangelio. Hoy tenemos muchos anatemas del evangelio. Y por eso el apóstol Pablo lo decía ya en Gálatas. Si aún un ángel del cielo, si aún nosotros o un ángel del cielo le predicara otro evangelio, sea maldito, sea anatema. ¿Cuántos malditos? Y no porque yo lo maldiga, sino que ellos mismos se han maldecido y viven bajo maldición y llevan a otros a vivir bajo maldición y entonces enseñan liberación y ellos mismos están maldecidos y atados. Falsos evangelios, gente enseñando sesiones de liberación, donde los cristianos son liberados de manera paulatina a través de sesiones hechiceras. Eso no es bíblico. La Biblia dice en el libro de Juan, capítulo 8, creo que a la altura del verso 36, al que el Hijo libertare será verdaderamente libre. ¿Cómo usted me va a decir a mí que después que usted fue libertado por Cristo, usted hay que hacer una sesión de espiritismo, de liberación y una serie de cosas que se están inventando? Falso evangelio. Un evangelio de anatemas. Pero son muchas cosas que no nos da el tiempo para nosotros mencionarlas, pero que usted, el Señor, le va a dar la conciencia y el razonamiento necesario para que usted abra los ojos y cada vez que vea en las redes o cualquier lugar donde usted vaya, o en su casa cuando vaya un falso predicador, usted pueda discernir entre el verdadero evangelio y el evangelio falso. El verdadero evangelio es un evangelio de humildad, es un evangelio de servicio, es un evangelio de amor, es un evangelio de comprensión, de compasión. El verdadero evangelio es un evangelio de que da frutos espirituales, templanza, cordura, benignidad, gozo, paciencia, amor, que unifica. No es un evangelio que divide. Ese es el verdadero evangelio. El falso evangelio es todo lo contrario. Allí se le da libertad a la carne. Allí hay división, allí hay pleito, allí hay contienda. Y hay gente que dice que son espirituales. Y el apóstol le dice, si hay contienda y pleito entre ustedes, no son espirituales, sino carnales. Falsos evangelios. Evangelios predicados por anatemas del evangelio. Para mí es un placer compartir con ustedes, pero no nos queda más tiempo ya en este contenido, esperando que usted pueda ser bendecido y edificado. No se deje engañar de los anatemas del evangelio. Muchos malditos, lamentablemente, pero qué bueno que la iglesia del Señor Jesucristo está para bendecir y que a usted Dios lo ha llamado para ser de bendición a muchas personas. Y aunque muchos quieran maldecirlo, nadie puede maldecir lo que ya Dios bendijo. Padre, gracias por permitirnos estar aquí, Dios, en este día. Bendice a cada persona que nos ve, bendice su familia, bendice su ministerio, bendice su vida. Abre los ojos espirituales, Señor, te pido, de aquellas personas que nos ven y que tú nos puedas guiar a la salvación a través de Jesucristo, que es el único camino al Padre. Nos reencontraremos en una próxima entrega, si Dios quiere, así que muchas bendiciones para mí. Su hermano Pastor Víctor Almanzar, un inmenso placer haber compartido con ustedes.